Hare Krishna, bienvenidos a este nuevo vídeo complementario para el estudio del Bhakti Shastri, en este caso el Sri Isopanishad, mantra número 12. Nuevamente vamos a ver cuál es el esquema de este texto del Sri Isopanishad, porque vamos a entrar en una nueva sección. La última sección que hemos visto es dentro de guía, hemos visto la guía para el conocimiento que contiene los mantras del 9 al 11. Ahora comenzaremos la sección de guía para la práctica, que contiene los mantras del 12 al 14. Si miran en los textos en sánscrito pueden darse cuenta que los mantras del 9 al 11 y del 12 al 14 son muy similares, sobre todo las dos primeras líneas de cada mantra son prácticamente iguales y varía en las otras dos, o al revés. O sea, el punto es que son mantras muy similares entre unos y otros y solamente cambian algunos aspectos. Esta sección lo que se hace es compara la adoración del absoluto a la adoración de lo relativo, da una guía para la práctica, se habla del upasana o la forma de adorar correcta y errónea, y dentro de las diferentes tipos de adoraciones se compara la adoración de los semidioses, del aspecto impersonal y de la persona suprema. Aquí en la imagen podemos ver a un devoto decidiendo si vida eterna o nacimiento y muerte. El mantra 12, los adoradores de los semidioses y el absoluto impersonal entran en la oscuridad, ese es lo que describe el mantra que vamos a ver hoy. Mantra 13, hay un resultado de adorar al absoluto y otro de la adoración de lo que no es supremo. Fíjense que es muy similar a Jnana y Vijnana, o sea, es lo mismo que en los mantras anteriores, en vez de aquí en Jnana y Vijnana, o sea, en Vidya y Avidya, o conocimiento e ignorancia, ahora es la adoración de lo que es absoluto y de lo que no es absoluto. Y por último el mantra 14, en ese mantra uno tiene que comprender al Eterno Señor y al mundo material temporal. Como en cada uno de los versos anteriores, pues hago la recomendación de hacer una serie de 6 preguntas, que son: la primera, encontrar el punto principal del verso y el significado, cuál es el tema principal que se discute, ver si hay algunos otros puntos importantes que se mencionen, leer las palabras en sánscrito y la traducción palabra por palabra y ver si hay alguna que nos sea relevante a nosotros o que nos parezca interesante, ver si en el texto hay alguna oración o alguna sección que nos conmueva especialmente, revisar o tratar de conectar las secciones del texto con otras secciones de las escrituras, o sea, ver si tenemos si nos recuerda algún verso, alguna historia, algo por el estilo, alguna sección del texto, y por último, pues ver si tenemos alguna pregunta o algo que no entendemos. El mantra 12 dice: aquellos que se dedican a la adoración de los semidioses entran en la región más oscura de la ignorancia, y peor aún ocurre con los adoradores del absoluto impersonal. En esencia, tal como en los versos del 9 al 11 comparaban el conocimiento en esencia, o sea, en ciencia, vidya y avidya, y los respectivos destinos para los seguidores de cada uno de ellos, en estos mantras, los que van del 12 al 14, se explica la adoración de lo relativo y lo absoluto. Tal como el cultivo del conocimiento erróneo puede ser contraproducente, así también puede ser las inapropiadas concepciones de la verdad absoluta. El mantra 12 explica que tanto la adoración de lo dependiente, o sea, los semidioses, y el absoluto, el Brahman impersonal, pueden conducir a la esclavitud. Esa es la interpretación que hace Srila Prabhupada de este mantra. Y la frase clave que podríamos citar es: puedes adorar al Supremo o no, pero sin la vida eterna, ¿qué es lo que tienes? Bien. Hay una definición para cada verso, igual que en el mantra 12. En este caso, en vez de vidya y avidya, será asambhuti, que lleva a la oscuridad, y sambhuti. O sea, son las palabras asambhuti y sambhuti. En los versos del 9 al 11 eran las palabras vidya y avidya. Y la estructura de los mantras es más o menos similar. En el mantra 12 se dice que asambhuti lleva a la oscuridad y sambhuti lleva a una oscuridad mayor. En el mantra 13, asambhuti da un resultado y sambhuti da otro. Y en el mantra 14, asambhuti y sambhuti juntas conducen a la inmortalidad. Entonces esta es una descripción de cómo en cada uno de los versos 12, 13 y 14
cómo va cambiando la definición de Asambhuti y Sambhuti para cada uno de ellos, acorde a la traducción de Srila Prabhupada. En el verso 12, Asambhuti se refiere a los semidioses y Sambhuti al Brahma, al absoluto impersonal. En el verso número 13, Asambhuti se refiere a cualquier otro excepto la suprema personalidad de Dios. Y Sambhuti se refiere a la suprema personalidad de Dios. Y en el verso 14, Asambhuti se refiere al conocimiento del mundo material y Sambhuti se refiere al conocimiento de la suprema personalidad de Dios. Verso 14, la traducción que hace Prabhupada es muy similar a la que hace del mantra 11. Bien, este mantra número 12, la conexión con los otros mantras, ¿cuál es? Pues ahora que hemos recibido la guía para adquirir conocimiento del Sri Upanishad, continúa proviendo una guía para nuestras prácticas espirituales en los mantras del 12 al 14. Hay diferentes tipos de no devotos y ellos alcanzan diversos grados de infortunio. Para poder avanzar apropiadamente, un devoto tiene que entender tanto la naturaleza maravillosa de la vida espiritual como los aspectos de la vida material, culminando en el entendimiento de la posición del Señor Krishna como la suprema verdad absoluta. Los temas principales son problemas con la concepción impersonal, problemas de la adoración en la adoración de los semidioses, pseudo-religiosos o mayavadis modernos son los peores ofensores y los más peligrosos. Esto es un tema al que Prabhupada se dedica largo y tendido al final del comentario. Y el servicio devocional es la única solución. Bien, las concepciones imperfectas de la verdad absoluta. Prabhupada prácticamente, de alguna manera u otra, él, digamos que establece este punto como el centro de su comentario, ¿no? Que el hecho de tener concepciones imperfectas de la verdad absoluta es lo que nos hace desviarnos de la realidad o de que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Bien, las concepciones del absoluto que únicamente están basadas en especulación mental son imperfectas. O sea, si solamente basamos las concepciones del absoluto en nuestra especulación, en nuestra mente, vamos a obtener un conocimiento que es imperfecto. El completo entendimiento de la verdad absoluta es posible a través de la... no es posible, o es imposible a través de la mera especulación. Si exclusivamente nos dedicamos a especular, no vamos a obtener un conocimiento completo acerca de la verdad absoluta. Esto se debe a que uno tenderá a contemplar al absoluto negando las cualidades relativas del mundo material. O sea, uno lo que hace es un proceso de negación. Todo lo que vemos en el mundo material lo vamos negando y obtenemos las características del mundo espiritual, porque concebimos al mundo material como lo contrario al mundo espiritual, o el mundo espiritual como lo contrario al mundo material. Ese es el proceso que siguen muchos trascendentalistas. Lo que Prabhupada dice en el comentario es que, a fin de cuentas, si las cualidades del mundo material son relativas, la negación de esas cualidades también van a ser relativas y no vamos a obtener una concepción, un entendimiento completo del absoluto. Entonces, semejantes concepciones son también relativas, ya que solo aportan cualidades relativas y solo están basadas en la experiencia de uno en este mundo material. O sea, incluso cada persona teniendo una experiencia diferente en el mundo material, puede que quizás sea una concepción diferente del absoluto. Los filósofos mayavadis son uno de los que hacen esto. Prabhupada en varios significados habla de ellos y el infierno. Prabhupada es un poco fuerte en ocasiones con los mayavadis. Y Chaitanya Charan Prabhu dice que hay dos clases de impersonalistas. Por ejemplo, los mayavadis, que ofenden la forma de Dios, son descritos en los versos, por ejemplo en el Bhagavad Gita en el 7.24 y en el verso del 9, en el capítulo 9, 14 y 15, y los brahmavadis. Ellos no ofenden la forma del Señor, sino que ellos simplemente, de alguna manera u otra, se dedican a adorar al Brahman impersonal, porque se sienten más cómodos así que adorando un aspecto personal del Supremo, o simplemente no tienen conocimiento acerca del Supremo. Y los versos que lo describen son los versos del capítulo 12, del 3 al 5, en el Bhagavad Gita. Y en intentar distinguir el absoluto de lo relativo por medio de nuestro diminuto poder cerebral, solo puede ayudarnos a alcanzar una concepción negativa del absoluto sin comprender todas las características positivas. Fue algo que ya hemos visto. Si solamente a través de nuestra mente
y teniendo en cuenta nuestras percepciones de este mundo material, intentamos concebir aquello que es absoluto, lo que vamos a hacer es negar lo relativo, que es lo que hemos visto. Pero negando lo relativo, lo que obtenemos es otra cosa relativa, no algo absoluto en esencia. Por consiguiente, uno se ve obligado a asignarle sus propias concepciones a la verdad absoluta y no le permite a la verdad absoluta ser conocida en su propia gloria. Es lo que hacemos al especular, es este el punto. Que simplemente es un proceso ascendente en el que somos nosotros asignándole nuestras propias concepciones y no dejamos que la verdad absoluta se muestre por sí misma. ¿El resultado cuál es? Pues que uno imagina que el absoluto no tiene forma ni cualidades. ¿Por qué? Porque normalmente vamos a negar la forma y las cualidades porque es lo que percibimos en este mundo. Por consiguiente, uno solo puede alcanzar la refulgencia del Brahman impersonal, pero no a Bhagavan, quien es el Supremo. Este es el argumento que Srila Prabhupada enalbora en el comentario. Y es un argumento como para internalizarlo y saber explicarlo correctamente, pues puede ser muy efectivo a la hora de predicar y a la hora de explicar por qué tomar las referencias de las escrituras y no solamente quedarse con una negación o con una percepción de lo que vemos en el mundo material. Los especuladores mentales. Pues esas personas no saben que la personalidad de Dios es Krishna, que el Brahman impersonal es la brillante refulgencia de su cuerpo, o que para Brahman la suprema personalidad de Dios es su representación plenaria, que es omnipenetrante a la vez. Tampoco saben que Krishna tiene su forma eterna con sus cualidades trascendentales de eterna bienaventuranza y conocimiento, y algunos semidioses dependientes y grandes sabios, incluso ellos, consideran como un poderoso semidios y consideran que la refulgencia del Brahman es la verdad absoluta. Esto es algo que se describe, que Prabhupada describe al inicio del comentario, como ni siquiera cita el Bhagavad Gita, donde se describe cómo a veces incluso los grandes semidioses y los grandes sabios se confunden a la hora de comprender a Krishna. Entonces la única solución que describe Prabhupada es los devotos, o sea, solamente a través del proceso del servicio devocional y a través de los devotos uno puede comprender a plenitud a la verdad absoluta. Y Krishna mismo describe en el Bhagavad Gita que le está explicando el Bhagavad Gita a Arjuna y puede entenderlo porque él es su devoto y su amigo, con lo cual da a entender de que sí, de que es cierto, de que solamente a través del servicio devocional uno puede comprender con plena cabalidad a la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque los devotos, debido a su rendición y debido a su devoción pura, pueden conocerlo a él, de quien emana todo. Semejantes devotos continuamente le están rindiendo servicio devocional. Chaitanya Charan Prabhu comenta sobre el impersonalismo. Dice, justificar la filosofía mayavada basándose en las escrituras es muy difícil porque en muchos lugares de las escrituras hablan acerca de personalidades y relaciones. Así que los mayavadis intentan justificar eso diciendo que cuando las escrituras hablan acerca de la forma es un nivel de enseñanza inferior. Su enseñanza real es confidencial. Las escrituras tienen Mahavakyas y Laghu-Vakyas. Sus Mahavakyas o sus grandes declaraciones son Tattvamasi, Aham Brahmasmi, etc. Estas son verdades absolutas y las otras enseñanzas son inferiores. Esta es la descripción de muchos impersonalistas. Se dice, así que cualquier declaración escritural que contradiga sus ideas es rechazada como inferior. Conclusión de los mayavadis. Somos Dios, conclusión del impersonalismo. Las formas materiales son falsas y tenemos que ir más allá de ellas. O sea, aquí hay una distinción entre mayavadis y brahmavadis. Los mayavadis asumen que ellos son Dios. Esta es una filosofía ofensiva, como ya dijimos, para la suprema personalidad de Dios. Y los impersonalistas, que no son brahmavadis, que no son mayavadis, que son brahmavadis, lo que dicen es, las formas materiales son falsas y tenemos que ir más allá de ellas. Ellos no ofenden a la forma del Supremo, ellos simplemente dicen que lo que obtienen en este mundo material es falso y tenemos que ir un poco más allá. Los que están más allá de las formas materiales es algo que no queda muy claramente descrito en los Upanishads. Es algo que es como una nebulosa, no se sabe. Entonces, dos preguntas fatales para los mayavadis son, si todos somos uno, ¿de dónde viene la ilusión? Esa sería una. Y la segunda es, ¿cómo la ilusión cubre al Brahman?
O sea, cómo es que llegó a estar cubierto el Brahman por Maya, porque su concepción es que ahora estamos cubiertos y que tenemos que quitar esa cobertura. Entonces, ¿cómo es que el Brahman llega a estar cubierto? En la ilusión suprema, o sea, ¿es la ilusión el supremo o lo es el Brahman? ¿Cuál de las dos? Ellos intentan responder esto diciendo que la realidad es tan compleja que no puede ser expresada por palabras. O sea, que es anirvashaniya. Ahora, una pregunta interesante sería, ¿tenemos en el Vaishnavismo esta clase de problemas? O sea, 1. ¿Hacemos distinciones entre Mahavakya y Laghuvakyas? O sea, ¿hacemos distinciones entre grandes declaraciones y declaraciones menores? ¿Consideramos algunas verdades absolutas y otras como enseñanzas inferiores? Referente a la verdad absoluta. O sea, ¿realmente hacemos esto? Y por otra parte, ¿cómo podrían reformularse estas preguntas difíciles para un impersonalista hacia un personalista? Igual podríamos decir, ¿de dónde proviene la ilusión del alma? ¿Cómo cubre la ilusión a la entidad viviente inicialmente si su naturaleza es la de amar a Krishna, la de ser Satchidananda? ¿Cómo cubre la ilusión a la entidad viviente si originalmente está en el mundo espiritual o está teniendo una relación íntima con Krishna? Son preguntas que también dentro del Vaishnavismo creo que podrían desatarse, ¿no? Y responderlas puede ser bastante complicado e interesante. Más sobre el impersonalismo. Él continúa diciendo, el Ashintya del que Jiva Goswami habla es diferente del Anirvashaniya del que hablan los impersonalistas. O sea, que Ashintya no es la descripción, no es lo mismo que Anirvashaniya. Recuerdo que Anirvashaniya es que no puede ser descrito con palabras. Ashintya significa que, aunque todo en las escrituras es correcto, con nuestra diminuta inteligencia no podemos entender cómo puede ser cierto una determinada declaración, pero no significa que una parte de la escritura sea falsa. O sea, tú no declaras que esa parte es falsa o que es una declaración inferior, sino que describes que es inconcebible. Esa es la visión de Jiva Goswami. Sin embargo, el impersonalista lo que hace es como no concuerda totalmente con su concepción, dice que es inferior o que es falsa. Ashintya es una glorificación del Señor, mientras que Anirvashaniya, o inefabilidad, o no puede ser descrito con palabras, se describe como un insulto. ¿Por qué como un insulto? Porque las escrituras son dadas por Krishna mismo, no son fabricadas acorde con la concepción Vaishnava y las escrituras védicas por seres humanos. Con lo cual es Krishna mismo quien se da a través del lenguaje, que acorde también con la tradición, pues es dado o es trascendental también, ¿no? Entonces, Anirvashaniya divide las aparentes contradicciones de las escrituras en verdadero y falso, y lo que provoca es algunos problemas de lógica. Ashintya, en la concepción Ashintya, todo es cierto, aunque nosotros no podamos entender la simultaneidad de las aparentes contradicciones. Si se dan cuenta, hay puntos de diferencia bastante significativos. ¿En qué están bien los impersonalistas? Pues que las formas materiales son temporales y limitadas. ¿En qué están mal? Pues que todas las formas son temporales y limitadas. O sea, ellos extienden lo que ven aquí, hacen una inducción a todo lo que existe. Y si aquí las formas materiales son temporales y limitadas, pues todas las formas son temporales y limitadas. Cuando lo transicional es considerado como permanente, esto se vuelve letal. Ese es el problema. Lo transicional se vuelve como permanente. O sea, es considerado como permanente. O sea, lo que vemos aquí lo extendemos a todo. Prabhupada era muy fuerte respecto a los mayavadis modernos especialmente. En el comentario realmente es fuerte respecto a ello, les da duro. Asambhuti y Sambhuti. Definiciones. Asambhuti se refiere a aquello que no tiene una existencia independiente, o aquellos. En la traducción, palabra por palabra,
se describe como semidioses, es la traducción que hace. Sambhuti es la absoluta personalidad de Dios, quien es absolutamente independiente de todo. Krishna es el origen de los poderes delegados a los semidioses, los grandes sabios y los místicos. O sea, de él provienen todos los poderes que tienen estas grandes personalidades. Y aunque ellos están dotados de grandes poderes, estos poderes son limitados. Así que es muy difícil para ellos conocer a Krishna mismo. Incluso para ellos es difícil conocerlo. Aparece a través de su propia potencia interna. O sea, este hecho de cómo Krishna aparece en la forma de un ser humano, incluso personalidades como Brahma, Indra, que son grandes devotos y que son las más grandes personalidades, se confunden y no lo comprenden del todo. Adoración a los semidioses. Pues la adoración a los semidioses es, en última instancia, fútil, según la literatura védica. No, una sección de la literatura védica, sobre todo la literatura Vaishnava y los Upanishads. No toda la literatura védica. La literatura védica, de hecho, una gran parte de la literatura védica sustenta y alimenta, de hecho, el hecho de la importancia de adorar a los semidioses, como autoridades representantes de Krishna. Y se describe que es fútil ya que da una satisfacción temporal, pero no logra elevar al alma. O sea, las personas adoran a los semidioses para obtener una gratificación sensorial y un alivio de las miserias materiales, pero no buscan el progreso espiritual. El problema con esto es que todas las recompensas que los semidioses pueden dar son temporales, y los adoradores muy pronto se encontrarán sufriendo nuevamente. Es como que sí obtienes un beneficio desde el punto de vista material, pero a la larga las vueltas de este mundo material te vuelven a poner en la misma situación en que estabas anteriormente. Con lo cual, o sea, el punto es que el karma, mientras uno no aprenda las lecciones, te va a estar viniendo lo mismo, el mismo examen una y otra vez. Entonces, a menos que aprendas las lecciones, no basta el karma no es solamente una ley que te otorga lo bueno si haces bien y te da lo malo si haces mal, sino que es una escuela para reformar al alma y para limpiar las impurezas que pueda tener. Entonces, si no se produce una transformación en el interior, en el corazón, pues, y no aprendes las lecciones, pues simplemente los eventos van a venir una y otra vez muy similares. Con lo cual, los semidioses, aunque nos pueden dar una recompensa temporal, si no aprendemos las lecciones detrás de las circunstancias que estamos pasando, pues a la larga nos van a poner las mismas circunstancias hasta que las aprendamos. Con lo cual, estos adoradores se considera que están en la más oscura ignorancia por la literatura védica, ya que ellos permanecen atrapados en el universo material, ignorantes de la realidad espiritual. Incluso aunque ellos logren a progresar dentro del mundo material, mientras estemos en el mundo material estamos en ignorancia y estamos en oscuridad. Y Prabhupada describe que la única manera de encontrar un alivio permanente a las miserias de este mundo material es ir de vuelta a Dios. Es algo que declaran prácticamente todos los grandes pensadores Vaishnavas. Digamos que la entidad viviente tiene que ser liberada de la esclavitud material para poder alcanzar un alivio permanente en el plano espiritual, donde la bienaventuranza, la vida y el conocimiento sean eternos. Con su avanzada conciencia, los seres humanos están naturalmente inclinados a viajar al espacio exterior y a alcanzar otros planetas, ya sea por naves espaciales, poderes místicos o adoración de los semidioses. Esto es algo que Prabhupada dice en el comentario y que a mí cuando lo leí me sorprendió bastante, porque en cierta medida él no ataca con tanta fuerza el hecho de los viajes espaciales como si lo hace más adelante, ¿no? O sea, más adelante digo en los años 70, no reacciona igual al tema en los años, a principios finales de los 50, principios de los 60, que como lo hace posteriormente, finales de los 60, principios de los 70. Bueno, esto es un comercial. El punto es que la tendencia a viajar o a conocer nuevos lugares o a ir a planetas celestiales siempre ha estado ahí, es lo que Prabhupada quiere significar, pero que en última instancia la literatura védica se dice que aunque uno pueda alcanzar otros planetas por cualquiera de las tres formas, la más común es la adoración a los semidioses, pero dice,
Esto es irrelevante, porque en última instancia todos los planetas del universo material son residencias temporales, y los únicos planetas permanentes son los planetas espirituales, los Vaikuntha Lokas. Con lo cual el resultado es que uno que adora a los semidioses y alcanza sus planetas materiales aún permanece en la región más oscura del universo, ya que el mundo material es oscuro en sí mismo. O sea, Prabhupada dice, incluso aunque adores a los semidioses, incluso aunque vayas a Brahmaloka, incluso aunque vayas al planeta de Indra, donde quieras ir, no importa, estás aún en la región más oscura, porque el universo material es en sí la región más oscura. La solución es salir de este tabernáculo material, ¿no? O sea, ir de vuelta a Krishna, de vuelta a Dios. Chaitanya Charan Prabhu, respecto a la adoración de los semidioses, dice que depende de nuestra situación. Dice, desde el materialismo burdo, la adoración a los semidioses es sin duda alguna un paso adelante. Por eso es que la literatura védica los recomienda. Porque para aquella persona que es un materialista, el reconocer una autoridad y el pensar que existe alguien de quien provienen las cosas ya es un paso adelante. Si es un sendero de progreso hacia Krishna es beneficioso. Pero si la persona se mantiene en la concepción de que su semidios es supremo, entonces la persona no progresa. Se queda estancada. Y el Isopanishad discute acerca de esta posibilidad. Pero para los devotos de Vishnu es un paso hacia atrás. O sea, para el impersonalista, para el materialista burdo puede ser un paso hacia adelante. Si esto le va a permitir llegar a Krishna, es un estancamiento. Si no le permite llegar hasta Krishna y lo que hace es tomar a su deidad, que es temporal, como lo supremo, y para el devoto es un paso hacia atrás, porque está dejando la adoración del supremo por la adoración de algo temporal. Por otra parte, debemos tener en cuenta que Krishna le da fe a una persona para adorar a un semidios en particular. ¿Y por qué hace esto? Krishna mismo dice en el Bhagavad Gita, yo les doy la fe a ellos. ¿Por qué hace esto? Pues él le da la fe como Paramatma y también a través de los Puranas, donde los diferentes semidioses son glorificados. No solamente los Puranas, los Vedas en sí, la mayor parte es temas de adoración y muchas veces a semidioses. Así que si Krishna ha creado este sistema, ¿cuál es el problema con él? Es algo que uno puede plantearse, ¿no? Y Krishna en el propio Bhagavad Gita da la respuesta al decir que los frutos de adorarlo son temporales, mientras que con el mismo esfuerzo ellos pueden obtener algo eterno. O sea, si el mismo esfuerzo que utilizan en adorar a los semidioses lo utilizan en adorar a Krishna, pueden obtener un resultado eterno que no obtienen a través de la adoración de los semidioses. La sociedad moderna y la ignorancia. Pues los pseudoacharyas y los gurús, pseudogurús, conducen a otros a la oscuridad glorificando los intentos materiales en busca de la felicidad, que son la adoración de los semidioses, los viajes espaciales, etcétera, etcétera, etcétera. Estas personas son, digamos que, provocan que la sociedad se desencamine en cierta medida. Digamos que los ateos directamente niegan la existencia de la suprema personalidad de Dios y los impersonalistas sustentan en cierta medida el ateísmo enfatizando el aspecto impersonal del Señor Supremo. Lo enfatizan directamente, o sea, a través del impersonalismo se enfatiza indirectamente el ateísmo porque no se hablan de las cualidades maravillosas de la suprema personalidad de Dios. No se da un gusto superior y las personas no dan el salto de dejar el materialismo para dedicarse a la práctica espiritual. Digamos, otros se presentan a sí mismos como encarnaciones o como acharyas, pero no muestran ninguna cualificación y predican impersonalismo o ateísmo. Este es un tema, el tema de los pseudogurus, y es algo que Prabhupada va sacando una y otra vez. Y quizás a algunos les parezca un poco fuerte, pero es un tema hasta cierto punto preocupante. De hecho, Prabhupada lo toma como que los devotos, no sé si es, creo que es en el siguiente verso, vamos a tratarlo, como que es algo que a los devotos puros les preocupa significativamente este hecho de que hayan personas
que incluso deberían tomárselo como la tarea de alguna manera u otra, desenmascarar, por así decirlo, a las personas que falsamente guían a la sociedad. Y es cierto que si una persona tiene un sentimiento de empatía hacia otros y ve que está siendo engañada, tiene la obligación tiene la obligación de alguna manera u otra intentar de que eso no suceda. Claro, por eso también debemos entender que cada persona tiene su propio karma, por lo que tiene que pasar por determinadas circunstancias, y a la vez debemos entender que cada persona es quien decide en última instancia. Entonces está bien en cierta medida, denunciar cuando hay algo que vemos que está fuera de lo, digamos, de lo normal, de lo que es completamente negativo hacia la persona. Pero tampoco podemos obligar a nadie. Cada persona hace con su vida lo que entiende y cada persona hace con su progreso espiritual lo que entiende. Con lo cual es un poco difícil a veces llegar al equilibrio. Prabhupada sigue diciendo que algunas presentan una falsa exhibición de sentimientos religiosos, mientras secretamente actúan de una manera inmoral. Esto también podemos ver que sucede en la sociedad. Es que es difícil realmente mantener los estándares en el punto más elevado. Y muchas veces para algunas personas es difícil desapegarse de la posición que tienen desde el punto de vista social y reconocer que no mantienen los estándares en el punto más elevado. Y esto definitivamente trae un problema, un conflicto. Entonces, no tienen ningún respeto por los acharyas genuinos de la sucesión discipular, estas personas, y debido a que ellos desvían a otros hacia la ignorancia, se dirigen hacia la oscuridad de las regiones inferiores, aún más abajo que los que se dedican a la crasa ignorancia en sí. Ese es el punto de Prabhupada. Entonces, esos fueron los principales temas que trata Srila Prabhupada en el comentario, y vamos a ver el resumen que hace del mismo. Él titula el resumen Inhabilidad para entender la verdad absoluta, y divide en 3. La primera es la posición de la verdad absoluta. Dice absolutamente independiente de todo, Sambhuti. Krishna es la absoluta personalidad de Dios, la fuente de los semidioses sabios y místicos, y aparece por su propia potencia interna en la forma humana. Estas son las descripciones o las características que da Prabhupada en el comentario acerca de la posición de la verdad absoluta. Ahora, ¿quién no puede entender a la verdad absoluta en esa posición? Pues dice 3, los impersonalistas, específicamente los especuladores mentales, los adoradores de los semidioses y los pseudo adoradores. Comencemos por los impersonalistas. ¿Qué hacen ellos? O los especuladores mentales. Y se usan un diminuto poder cerebral y no distinguen lo absoluto de lo relativo. ¿Cuál es su entendimiento? Pues que la concepción negativa de la verdad absoluta. O sea, van negando las cualidades del mundo material y van otorgando la negación de esas cualidades al absoluto. Es creado por ellos mismos ese entendimiento o la concepción de la verdad absoluta, y concluyen que la verdad absoluta es impersonal, y de esta manera indirectamente apoyan el ateísmo. ¿Qué está mal? Pues las cualidades negativas son también relativas, porque la negación de algo relativo también es relativo. Lo impersonal es la efulgencia del cuerpo de Krishna, y ni un solo mantra del Isopanishad niega la personalidad de Krishna. Eso es algo que Prabhupada describe en el comentario. Hay una sección del comentario donde dice, no hay un solo mantra del Isopanishad que veamos que hay una negación de la forma de Krishna, de que Krishna tenga forma. Si hay descripciones de lo impersonal, pero es que el Vaishnava no tiene conflicto con una descripción de lo impersonal. El Vaishnava tiene conflicto con la negación del aspecto personal del Supremo, no con que se describa al Supremo como impersonal. Uno puede describir al Supremo como impersonal y entender que esa es otra manifestación del Supremo. Él puede correr más rápido. Dice Prabhupada, ¿y quiénes corren? Pues los que corren son personas. Y el destino de estas personas es a lo sumo el Brahma, de los impersonalistas y especuladores mentales.
Bien, ¿quiénes son otros que no pueden entender la verdad absoluta? Pues los adoradores de los semidioses. ¿Cuál es su entendimiento? Uno, que Krishna es otro poderoso semidios, con lo cual, pues adorarlo a él es lo mismo que adorar a cualquier otro. ¿Por qué ellos adoran a los semidioses? Pues describe el propio Krishna en el Bhagavad Gita que detrás hay una poca inteligencia al no entender que los frutos de los semidioses son temporales mientras que los de Krishna son eternos. Hay un poco poder de discernimiento. Lo que quieren obtener beneficios materiales inmediatos y no progreso espiritual. Hay un fuerte deseo de gratificación sensorial y deseo de alivios temporales. Quieren las cosas inmediatamente. No están pensando en que si salen de este mundo material todos los problemas van a acabar, sino que lo que quieren es acabar inmediatamente con ellos dentro del mundo material. ¿Cuál es el destino? Pues el planeta del semidios al que adoran. ¿Y cuál es el problema? Pues son temporales, permanecen en la oscuridad del universo material. Son temporales y además dentro del universo material siempre van a estar en oscuridad. ¿Cómo se alcanzan los diferentes planetas? Prabhupada da 3 vías. Lo siento. Prabhupada da 3 vías. Las naves espaciales, los poderes místicos y la adoración de los semidioses. Y dice que la adoración de los semidioses es la más común. Pero no tiene problema con ninguna de las 3. Y por último, los pseudoadoradores. ¿Quiénes son? Pues son personas que engañan y se vuelven religiosos solo por el nombre y la fama. ¿Cuál es su deseo? Pues vivir en grilletes de oro, bajo la sombra de los actos filantrópicos. O sea, viven en grilletes de oro significa que están atados por este mundo material, pero quieren que todo lo que les rodea sea maravilloso, ¿no? Sea bonito, aparentemente bonito, pero en última instancia estás atado, estás preso por el tabernáculo material. Quieren mantener el estatus en el mundo material disfrazados de adoradores del Señor. Eso sucede sobre todo en Occidente, no tanto, en India principalmente. En Occidente también podríamos dar algunos ejemplos. ¿Cuál es la posición? Pues ningún conocimiento ni desapego de los asuntos materiales. No tienen conocimiento de los asuntos materiales ni están desapegados a ellos. Posan como maestros espirituales y adoradores del Señor. Son los peligros, digamos, los elementos más peligrosos de la sociedad en la que vivimos y escapan al castigo de las leyes del Estado, pero en última instancia no van a escapar al castigo de las leyes del Señor. ¿Cuál es la actividad que realizan? Pues fabrican y posan como pseudoencarnaciones, muchas veces hacen un show falso de sentimientos religiosos, violan las instrucciones védicas, ni siquiera al adorar lo hacen acorde a los principios de las escrituras, sino que se inventan su propio proceso de adoración muchas veces, y se ocupan en actos inmorales, o sea, a escondidas, lo cual es principalmente uno de los principales problemas, ¿no? Por los que son criticados, a mi opinión. Aunque más que eso, Prabhupada hace énfasis más que en los actos inmorales que hacen ocultos, hace énfasis en el hecho de que desencaminan a la sociedad. Y no respetan a los acharyas. ¿Cuál es el destino? La región más oscura del infierno. Y Prabhupada cita el Bhagavad Gita 16, del 19 al 20. ¿Cómo acercarse a la verdad absoluta? Pues la única manera es el refugio de los devotos. Este es el resumen del comentario que hace Srila Prabhupada. Vamos a ver lo que comentan los acharyas pasados. Pues las traducciones de los acharyas pasados de este verso difieren bastante y dependen bastante de cómo cada uno entiende los términos asambhuti y sambhuti. Por ejemplo, en este verso, para Prabhupada, sambhuti son los semidioses y sambhuti es el absoluto impersonal. Para Vedanta Deshika, sambhuti son los que se ocupan solamente en meditar, en destruir los elementos desfavorables para alcanzar al Señor. O sea, asambhuti es el tratar de destruir las cosas desfavorables. Y sambhuti están ocupados solamente en la meditación para alcanzar al Señor sin destruir las cosas desfavorables. Entonces uno entra en una región oscura y otro en una región aún más oscura. Baladeva Vidyabhushana, pues asambhuti es la prakriti inmanifiesta y sambhuti es el Brahman manifiesto. Y Bhaktivinoda Thakur hace prácticamente una descripción inversa a la que hace Prabhupada. Asambhuti para él es el aspecto impersonal de Dios y sambhuti es aquellos que están absortos en la materia que se pueden describir como los semidioses. Entonces Baladeva Vidyabhushana comenta:
Aquí, con la idea de que ambos tipos de adoración deben ser practicadas juntas, el verso critica la adoración exclusiva tanto del Brahman manifiesto como del Brahman inmanifiesto. Sambhuti es eso que tiene un nacimiento, la manifestación de un efecto, con lo cual a Sambhuti se refiere a lo que es la causa del efecto manifestado, o Sambhuti. Es la prakriti invisible la causa del mundo manifiesto y la semilla de la ignorancia, la lujuria y el karma. Aquellos que adoran la prakriti inmanifiesta alcanzan el reino material, adhanam tamah, como resultado de su adoración. Pero aquellos que están absortos en la adoración de Sambhuti o Karya Brahma, la forma de Hiranyagarbha o Brahma, y otros devatas, entran en una región aún más oscura en el mundo material. Según Vanu Swami, esta interpretación de Sambhuti a Sambhuti proviene de Shankaracharya. Por otra parte, Bhaktivinoda Thakur dice: cuando un objeto pierde sus cualidades se vuelve a Sambhuti. A Sambhuti ocurre por la destrucción o fusión. Aquellos que cultivan el aspecto impersonal del Señor sin cualidades, nirvesha, son adoradores de la Sambhuti y entran en la oscuridad. Cuando la conciencia de la jiva desaparece, nada puede ser entendido. En ese estado no hay luz en lo absoluto. Así que es llamado oscuridad. Aquellos que están ocupados en Sambhuti o la existencia material están aún más lejos de comprender Atma, el alma y Dios, y entran en una oscuridad peor. El ejercicio de introspección que siempre hacemos, dado en la guía de Murli Prabhu, y que es una guía que ha sido editada por Urmila Devi y por Dravida Prabhu, lo primero que recomiendan es, igual que en todos, es leer el mantra 2 y su significado. Esto lo haríamos temprano en la mañana. Y inmediatamente después de leer, nos piden que nos enfoquemos en, mientras adoremos cualquier otra forma o cualquier otra cosa distinta de la Suprema Personalidad de Dios, tenemos que permanecer en este mundo temporal de la oscuridad. Enfócate en la necesidad de ocuparte en prácticas espirituales por encima de cualquier otra actividad que solo nos ata a este mundo material. Y podemos orar para reconocer la naturaleza eterna de servir al Señor y ser aceptado en semejante servicio. A lo largo del día sería interesante considerar y observar cómo todas las actividades materialistas en las que las personas se ocupan solo conducen a algún resultado temporal. Incluso si nosotros nos ocupamos perfectamente en actividades religiosas que pueden conducirnos a una siguiente vida mejor, a menos que restablezcamos nuestra relación eterna con el Señor, todo nuestro disfrute es temporal. Imagina el valor de ocuparse en actividades que nos conducirían a una vida eterna de bienaventuranza y conocimiento. Describe algunas de las actividades comunes y modos de adoración en que las personas de hoy en día se ocupan y cómo ellas solo continúan con su apego a este mundo material y temporal. Eso es todo lo que teníamos para la lección de hoy. Espero que haya sido provechoso para ustedes y que continúen con las siguientes lecciones de los siguientes mantras hasta terminar el Sri Sopanishad y luego continuamos hasta terminar el Bhakti Shastra. Muchas gracias por su atención. Hare Krishna.